Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con el tema notación científica. Inicio con la frase, las personas exitosas son personas comunes con una decisión extraordinaria. Recordemos, si tenemos un 10 elevado a la 3, eso es lo mismo que decir 10 por 10 por 10 y eso nos da al multiplicarlo 1000. Este 1000 yo también lo puedo escribir como 1 por 10 a la 3. Y al multiplicar 1 por 10 a la 3 me queda siempre 10 a la 3. A estas expresiones de esta forma, 1 por 10 a la 3, se le llama notación científica. Entonces, cuando nosotros tengamos expresado siempre un número multiplicado por una potencia 10, que esté elevado a cualquier exponente, en ese caso siempre vamos a decir que estamos hablando de notación científica. ¿Qué es notación científica? Un número está escrito en notación científica cuando es de la forma a por 10 a la n y el a tiene que ser menor o igual que 1 y menor que 10. Entonces siempre el a va a ser un número que esté entre 1 y puede ser igual a 1 y no puede ser 10, tiene que ser menor que 10. El exponente n, este que estoy señalando aquí, tiene que pertenecer a los enteros, ¿verdad? Entonces podemos tener negativos, positivos e incluso el 0 ahí. La distancia del Sol a la Tierra es de 149.597.870.700 metros. Entonces, si se fijan, esa es una cantidad bastante grande. Esta es la distancia que me representa, esa cantidad me está representando la distancia que existe del Sol a la Tierra. También tengo una cantidad muy pequeña aquí, que es el nanómetro. Y el nanómetro es igual a 0.000000001 metros. Vean qué tedioso es escuchar esa repetición de 0,000. Entonces, ya vamos a explicar de qué forma nosotros vamos a trabajar con cantidades que nos van a ayudar con la forma que nos va a ayudar, en este caso la notación científica, para poder escribir cantidades, en este caso, muy pequeñas, como el nanómetro, vuelvo a la diapositiva, o cantidades muy grandes, como es la distancia del Sol a la Tierra. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es una cantidad de longitud que me permite medir dimensiones extremadamente pequeñas. Un nanómetro equivale a una millonésima parte de un milímetro o lo que es lo mismo. Entonces vean que esto es para cantidades muy pequeñas. Un nanómetro es una millonésima parte de un metro que podemos medir con un nanómetro. Vean que por aquí tenemos el folículo de un cabello. Entonces podemos medir el grosor de un cabello, también podemos el DNA, los virus, las proteínas, las nanopartículas, las bacterias, el tamaño de una hormiga, una bola de tenis. Entonces vean que para esto nos va a servir, nos sirve el nanómetro para medir objetos o partículas que son pequeñas, muy pequeñas. Imagínense que con el nanómetro nosotros podemos medir el grosor de un cabello de nuestra cabeza. Entonces, en este caso, vean la importancia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo dos extremos, cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas. Tenemos un ejemplo 1. Nos dicen que expresemos ese número que nosotros tenemos ahí en notación científica.
En ese caso tenemos 40 millones. Y observen que es un número bastante grande. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para escribir ese número? Lo primero, si el número no tiene punto decimal, entonces este se ubica al final del número. Es como nosotros normalmente, si tenemos 10, no decimos 10.0. 20, 20.0, no, solo decimos 20, ¿verdad? Entonces significa que el número, cuando no observamos el punto decimal, siempre el punto está al final del número, en este caso aquí donde estoy señalando con el cursor. Ok, vamos a seguir. 2. Estos son los pasos que estamos siguiendo para poder escribir un número en notación científica. Mueva el punto decimal hacia la izquierda. Entonces, cuando no haya punto decimal, nosotros lo ubicamos aquí, al final del número, y ese punto decimal lo vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, ¿hasta dónde lo vamos a mover? Vamos a ubicar el punto de tal forma que el número que se obtenga sea menor que 10. Entonces, vean cuántas veces vamos a correr el punto hasta obtener un número antes de ese punto decimal que sea menor que 10. Entonces lo corremos aquí. 1, 2, 3, observa el cursor. 4, 5, 6. Si lo dejo aquí me quedaría 40, ¿verdad? Entonces acuérdese que tiene que ser un número menor que 10. Entonces significa que yo lo tengo que seguir corriendo. Lo corro hasta aquí el punto decimal, 7 unidades entonces, y me queda 4. Entonces ahí 4 si es un número que es menor o igual que 1, menor o igual que 1 que cumple esa condición y menor que 10, ¿verdad? No igual, sino que cumple la condición que nos piden para que poder escribir en notación científica. Ahora, el número en notación científica es 4, entonces, por 10 a la 7. Siempre escribo el número aquí que dejé cuando corrí el punto decimal y lo multiplico por una potencia 10, que en ese caso es 10, y el exponente me va a indicar el número de veces que yo corrí ese punto decimal, en este caso hacia la izquierda. Si yo corro ese punto decimal hacia la izquierda, entonces observen que el exponente me sale positivo. Entonces, así me quedaría expresado. Y aquí dejo la imagen que fue cómo fue que corrí ese punto decimal, ¿verdad? Entonces, si yo corro el punto decimal hacia la izquierda, el exponente de mi potencia 10 va a ser positivo. Ahora, exprese 0.0000001 en notación científica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observen que en ese caso, si yo ya observo dónde está el punto decimal, algo que difiere al ejercicio anterior. Anteriormente nosotros teníamos el punto decimal al final del número, ¿verdad? Y lo corrimos hacia la izquierda. Ahora, en este caso, yo lo tengo aquí. Si yo lo corriera para la izquierda, observen que siempre me va a ir quedando 0. Entonces, ¿hacia dónde me conviene correrlo? Hacia donde yo pueda obtener un número antes de ese punto decimal que sea menor o igual que 1 y menor que 10. Entonces me conviene correrlo hacia la derecha. En ese caso, yo vengo y corro hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo corro solo 6 unidades, observe que me queda siempre 0.1. Entonces, antes del punto me quedaría un 0. ¿Cumple la condición de notación científica? No, no la cumple. Entonces tengo que seguirlo corriendo. Otra unidad hasta aquí. Y si lo corro hasta aquí, donde estoy señalando con el cursor, significa, en ese caso, que ahí sí tengo un 1 antes del punto decimal. Ese 1 sí cumple la condición. Entonces escribo 1. Vean que aquí tengo la imagen. Lo corrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, cuando yo corra el punto decimal hacia la derecha, el exponente de la base 10 va a ser negativo. Entonces me queda 1 por 10 a la negativo 7.
Cuando lo corro, cuando son cantidades muy grandes, yo lo corro hacia la izquierda y el exponente es positivo. Cuando son cantidades muy pequeñas como esta, yo lo corro hacia la derecha y mi exponente es negativo. Entonces, me va a dar exponente negativa cuando yo tenga cantidades en las que yo ya esté involucrando al punto decimal, ¿verdad? Ok, entonces volvemos a los ejemplos que planteamos al inicio y cómo nos quedaría entonces la representación de la distancia del Sol a la Tierra en notación científica. Este es el número que me representa la distancia del Sol a la Tierra, que es 149.597.860.700. ¿Cómo yo escribiría ese número en notación científica? Como es una cantidad grande, mi punto decimal está exactamente aquí donde estoy señalando con el cursor al final del número. Entonces significa que yo lo voy a correr porque es una cantidad muy grande hacia la izquierda y mi exponente va a ser positivo. Ok, si yo lo corro hacia la izquierda 1, 2, entonces siempre me queda un número que no cumple la condición que sea menor o igual que 1 y menor que 10. Entonces tengo que seguirlo corriendo. ¿Hacia dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía aquí en 9 me queda 149, entonces lo tengo que seguir corriendo. 9, 10, ahí me queda 14, tengo que seguirla corriendo. 15, ahí sí me queda un 1, antes del punto decimal, entonces el número en notación científica me quedaría 1 punto. Vean que en este caso yo lo único que elimino son los ceros, pero estas otras son cifras significativas, que significa que las voy a incluir porque si no me va a cambiar el número al volverlo a reescribir en un dado caso. Entonces vean que yo escribo 1.49, 59, 78, 707, pero estos ceros ya no los escribo porque esos ceros no interfieren en nada con la respuesta, no me va a afectar. Solo los voy a agregar según la cantidad de ceros. ¿Por qué dice 10 a la 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces que corrí ese punto decimal hacia la izquierda. Entonces, de esta forma quedaría escrita en notación científica la distancia que hay desde el Sol a la Tierra. Vean ejemplos de la vida real en los que nosotros podemos involucrar la notación científica. Ahora, ¿cómo se representaría un nanómetro en notación científica? El nanómetro, acuérdense que habíamos dicho que mide 0.000000001 metros. Entonces, en este caso, yo lo voy a reescribir como 1 por 10 a la negativo 9. ¿Por qué? Porque estoy corriendo el punto decimal hacia la derecha y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo corrí 9 unidades hacia la derecha, por lo tanto digo 1 por 10 a la menos 9 y de esa forma escribo el nanómetro. Muchas gracias. Espero hayan comprendido el tema de notación científica. Recuerden que la notación científica me sirve para escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas de una forma resumida. Con esto ya podrán hacer entonces la asignación 2 sobre notación científica. Si corro el punto decimal hacia la izquierda, recuerden que mi exponente va a ser positivo y si lo corro hacia la derecha, el exponente va a ser negativo. ¡Feliz día!